Bienvenidos a FM Mundo Live. Lo que queda y lo que viene para Ecuador en el 2022. ¿Cómo podría ser el escenario político que veremos en el año que está por comenzar? ¿Qué dicen los especialistas en cuanto a análisis político y particularmente Pedro Donoso, analista político, a quien lo tenemos ya hoy en Hola Mundo? Pedro, qué bueno poder recibirte en el programa y conversar contigo. Bienvenido a Hola Mundo. Haciendo un análisis breve, viendo el panorama de lo que hemos tenido que vivir, ¿cuál es la lectura que va dejando este año 2021 en el tema político para todos? Y eso desde una perspectiva en la cual la gente quiere conocer desde la óptica del analista político cómo vemos o cómo quedó este año que vamos dejando atrás. Bienvenido nuevamente, Pedro. Hola, Rodrigo, Valeria, muchísimas gracias. Buenos días, Pedro. Me anticipo a desearles unas felices fiestas a ustedes y a toda su audiencia. Igual Creo que para es ti. muy interesante, digamos, analizar lo que ha sido este año. Este año ha sido bastante difícil incluso de leer políticamente, porque fue un año además transicional, ¿no? No olvidemos que a mediados de año tuvimos un nuevo gobierno, ¿no es cierto? Ese gobierno recibió un país con unos altos índices, por ejemplo, de pesimismo, nunca antes vistos. Sedatos, digamos, relataba que en abril el pesimismo llegó casi a un 88%, es decir, 9 de cada 10 ecuatorianos consultados se sentían pesimistas del presente, y eso fue inédito en el Ecuador, es decir, nunca antes vimos unos niveles de pesimismo tales, ¿no? El gobierno de Guillermo Lasso logró inyectar un nivel de optimismo, no sé si consciente o inconscientemente, y bajó esos niveles de pesimismo hasta ubicarse más o menos en agosto en 40% de pesimismo, ¿no? Es decir, una rebaja muy importante. Sin embargo, ahora vemos, ¿no es cierto?, que los niveles de pesimismo empiezan nuevamente a crecer. Perfiles de Opinión hablaba de el anterior mes, en noviembre, de casi ya un 70% de pesimismo. Hoy vemos las cifras de Clima Social que nos habla de 6 de cada 10 ecuatorianos. Entonces empezamos otra vez a retomar, digamos, el pesimismo, que yo creo que es muy grave cuando uno gobierna un país, porque el pesimismo y el optimismo, es decir, el estado de ánimo, es la cancha en donde se juega el juego de la política, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué es lo que va marcando ese índice de pesimismo que se va evidenciando en esta ocasión en la gente? A ver, recordemos que en algún momento, no sé si la medida del optimismo también se tradujo en la relación a los procesos de la campaña de vacunación, cuando la gente empezó a ver que eso de alguna manera impactaba directamente en el bienestar de la ciudadanía, como que fue un puntal muy interesante que apalancó también la gestión del gobierno y de alguna forma evidenció una gestión favorable en beneficio de la ciudadanía. Sí, a ver, ahí hay un tema muy interesante, ¿no es cierto? Que es, en efecto, yo creo, porque no tengo evidencia científica específica de qué fue lo que detonó finalmente este optimismo. Creo que el efecto del plan de vacunación fue, digamos, un tema muy importante. Y el tema de vacunación no solo es un hecho, ¿no es cierto?, normal, sino es un hecho político, es decir, que restableció la palabra del presidente de la República, por ejemplo, que hizo que una promesa ofrecida en campaña se cumpla, una promesa muy compleja de cumplir, ¿no es cierto? En mi criterio, 9 millones de vacunados en 100 días era un gran récord, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es lo que ayudó finalmente a que el optimismo se despegue. Ahora, ¿qué es lo que provocó finalmente que ese optimismo se desinfle también? Yo creo que es el mismo hecho de la llegada de Guillermo Lasso y cómo llegó Guillermo Lasso al poder, ¿no es cierto? Cuando ustedes, no sé si recuerdan, que se hablaba del efecto Lasso. Y el efecto Lasso provoca algo que en política, digamos, sobre todo a nosotros los consultores, los analistas, nos da mucho miedo, que es la expectativa, ¿no? La expectativa siempre es el enemigo más cruento de un político, porque la expectativa genera que la carga de la solución de problemas estén en las autoridades, cuando muchos de esos problemas son, si no son irresolubles, son muy difíciles de resolver en el corto plazo. Yo creo que eso provoca finalmente que empieza a crecer nuevamente el pesimismo y que tengamos dos gobiernos cuando hacemos un análisis del gobierno de Lasso, ¿no es cierto? Este gobierno eficiente y un gobierno que se tuvo que enfrentar, digamos, a ciertos problemas que le provocaron, ¿no es cierto?, una caída incluso en su valoración de credibilidad y de gestión. Pedro, nosotros desde Hola Mundo queremos que ese optimismo vuelva a inflarse. Nos hace muchísima falta. ¿Cuál crees tú, desde tu perspectiva como consultor, qué es lo que crees tú que quieren los ecuatorianos para que en el 2022 esa decisión política llegue justamente a bajar esos índices que últimamente tenemos de pesimismo? ¿Cuál crees que sería esa decisión política acertada para los ecuatorianos, para que empecemos el 2022 nuevamente con ese positivismo que se necesita para poder reactivarnos? Es muy complejo, la verdad. Es decir, no hay una varita mágica, ¿verdad? Porque lo Correcto. Que vive de una u otra manera el ecuatoriano es una vivencia real, ¿no? Es decir, esta no es una actitud, ¿no es cierto? Es una realidad.
Entonces, claro, es muy complejo, ¿no es cierto?, el que se puedan revertir fácilmente, ¿no es cierto?, estos niveles de pesimismos sin que haya algún tipo de acción específica por parte de, sea del Estado, sea de la sociedad civil, etcétera. No vemos como, por ejemplo, si ponemos sobre la mesa el hecho del éxito del plan de vacunación, eso es un hecho absolutamente plausible y tangible, ¿no? Yo creo que una decisión finalmente puede ser el tener algo tangible, es decir, el que de una u otra manera se reduzcan las principales preocupaciones del ecuatoriano, que no es mi opinión finalmente, sino lo que dicen los estudios cuantitativos, porque eso es importante también determinar, que hay evidencia científica, ¿no es cierto? Cuando el principal problema es el problema económico y el desempleo, ¿no? El segundo problema es de inseguridad, de acuerdo a la última encuesta de clima social, digamos, ahí viene una serie de cuestiones muy lejos de estas dos problemáticas que creo que el gobierno debería aplicarse para resolverlas. Pedro, pero ¿no crees que, por ejemplo, el tema de la última decisión en cuanto al aumento del salario básico, que cada ecuatoriano tendrá $25 más en sus bolsillos para el próximo año, ¿no crees que eso ha aumentado un poco el positivismo en la gente? Bueno, puede ser, eso habría que medirlo, ¿no es cierto? Pero recordemos que se sube el salario básico ¿a quién? A quien tiene trabajo. Y en el Ecuador 7 de cada 10 no tienen empleo formal. Entonces, si bien puede ser una generación de un optimismo, no es un optimismo propio, ¿no? Porque la gran mayoría finalmente no tiene trabajo. Estamos hablando de 400,000 personas podrían beneficiarse de esos $25 de aumento, que son los que reciben el salario, pero además los que tienen la suerte de tener un empleo en el Ecuador, en donde las cifras de desempleo son absolutamente preocupantes, ¿no? Si hablamos de puntos fuertes durante este 2021, para ir cerrando el año, para ir midiendo este año que vamos dejando atrás, ¿qué consideras tú o cuáles crees tú que serían las fortalezas mayores que ha tenido el gobierno en el aspecto de la gobernabilidad, al hablar de gobernabilidad precisamente en nuestro país? Ahí, como les decía, yo divido en dos, ¿no es cierto? Okay. Los 6 meses de gobierno de Lazo, los 3 primeros meses que fueron de éxito alrededor del plan de vacunación, pero sobre todo haciendo una estrategia política, otra vez, no sé si fue consciente o inconscientemente interesante, que fue poner el gran reflector de la política, ¿no es cierto?, de la politiquería en la asamblea, en donde estallaron ciertos escándalos, y el gobierno generando una política de la acción, ¿no es cierto?, la gobernanza, de la ejecución, posicionándose como un actor que ejecuta, que gobierna, que no está en discusiones políticas, ¿no? Y otros últimos meses, ¿no es cierto?, 3 últimos meses en donde ya un poco la política y la discusión del debate político ya lo contagió, ¿no es cierto? Entonces vimos un presidente dando declaraciones de mi criterio erráticas, ¿no es cierto?, señalando, por ejemplo, al presidente de la CONAIE como un terrorista, anarquista, etcétera, generando ya otro tipo de sensación en la ciudadanía, ¿no? Creo que esos son como 2 temas fundamentales que hay que leerlos. Y sobre todo la incapacidad del gobierno, que creo que es característica de varios gobiernos, de entender que el diálogo, ¿no es cierto?, político es un medio para cumplir un fin y no es un fin en sí mismo, porque cuando se sientan a dialogar usualmente en este país, ¿no es cierto?, se sientan a dialogar para el titular, pero no vemos algo real, plausible, un resultado que podamos medir de esos diálogos. No hay política pública, no hay planes, no hay programas, no hay proyectos de ley que se generen de este diálogo, ¿no? Entonces creo que ese también es un tema que habría que analizar. Se genera mucha expectativa también para el 2022 en cuanto a la actitud del primer mandatario, por ejemplo, a temas tan importantes como su relación con la Asamblea Nacional, como el tema de la relación con diferentes sectores sociales o precisamente con el movimiento indígena. ¿Qué es lo que espera la ciudadanía, el ecuatoriano en sí, con respecto a esta pugna de poderes, a esta pugna que se da desde el gobierno central con diferentes sectores que son importantes y que de alguna manera, pues, si no llegan a acuerdos, sí detienen esa reactivación que todos anhelamos? Sí, el problema, ¿no es cierto?, es que usualmente creemos que en el Ecuador todo es voluntad política, es decir, no hay voluntad para sentarse al diálogo, no hay voluntad para ponerse de acuerdo, pero a veces hay otros elementos que imposibilitan ese diálogo, ¿no? Y el 2022 es un año bastante complejo, primero porque tiene una característica de ser un año preelectoral. No nos olvidemos que los ecuatorianos vamos a elegir autoridades seccionales en febrero del 23, lo que convierte al 22 en el año en donde se hace la campaña electoral, ¿no es cierto? ¿Por qué esto es importante? Porque provoca finalmente que quienes quieren llegar al poder empiecen también a entrar en el debate político y eso puede generar tensiones. Y la segunda característica también es que este año va a ser un año de transición. Y cuando digo de transición, si nosotros vemos el listado de autoridades de control que se tienen que elegir
sea porque ya se cumplieron un ciclo, sea porque hay juicios políticos que están descartando a las autoridades, este va a ser un año en donde la atención política va a enfocarse en las autoridades de control. Y esas son dos cosas que van a generar mucha tensión política. Ahora, de una u otra manera, ¿qué quiere el ecuatoriano? Me aventuro a decir, ¿no es cierto?, que quiere que se resuelvan sus problemas enlistados, ¿no es cierto?, en los estudios cuantitativos que se tienen, ¿no? Es decir, pobreza, desempleo, inseguridad, que son tres problemas que no se resuelven en el corto plazo. Y eso va a aumentar de una u otra manera la tensión sociopolítica que puede vivir el Ecuador en el 2022. Hoy estamos conversando con Pedro Donoso, es analista político. Pedro, y bueno, más allá de los buenos deseos que podemos tener todos, ¿verdad? De esa actitud positiva. De que venga un 2022, que nos cambie la vida, que sea un año de éxito y todo lo demás. Aterrizando y poniendo un poquito los pies en la tierra, también puede ser un año que al menos en el primer trimestre puede resultar un ejercicio un poquito complicado, y esto precisamente en base al anuncio de las posibles movilizaciones, inclusive por el lado de líderes indígenas empezando el año, que hicieron evidentes ya esa molestia, el tema de los combustibles, si bien de alguna manera, lo que decía Vale hace un momento atrás, el tema del salario como que quiso bajar alguna tensión, pero también es evidente que el desempleo está presente en este momento y hay varias situaciones, también cierto sector del empresariado molesto por el tema de los tributos. En fin, ¿se presenta un panorama entonces, por lo menos para primer trimestre en 2022, complicado, o tú ves que en general el año va a ser un año complejo y un año de mucho trabajo político? Siempre es un año de mucho trabajo político en el Ecuador, ¿no es cierto? En el Ecuador, en donde sí, nada está en su lugar, ¿no? En donde es difícil de una u otra manera, digamos, entender la política. Yo creo que la región latinoamericana en general, ¿no? Yo leía un tuit muy interesante que lo aplico al Ecuador, ¿no es cierto? Este era sobre la Argentina, ¿no es cierto? Y esta persona decía, en Argentina te vas 20 días, regresas y todo ha cambiado, te vas 20 años, regresas y nada ha cambiado. Eso es lo que pasa también en el Ecuador, ¿no? Es decir, somos un país gatopardista en donde todo cambia para que nada cambie. Yo creo que el 2022 va a ser un año de mucho trabajo político, en efecto, pero sobre todo con picos. Es decir, de una u otra manera, siempre un año va a tener picos, y yo creo que el primer trimestre del 2022 va a tener un pico alto de tensiones por lo que ustedes han manifestado, ¿no es cierto? El gobierno está presto a anunciar qué es lo que va a suceder con el precio de la gasolina, de acuerdo al diálogo que tuvo con la CONAIE, y la CONAIE ya ha anunciado que va a haber movilizaciones sociales. Entonces creo que el primer trimestre del 2022 se apresta, o si lo podemos visualizar así, como un año, como un trimestre bastante convulso. Habrá que ver en la habilidad del gobierno cómo se resuelven esos temas, ¿no? Habrá que ver, ¿no? Porque recordemos que el gobierno recién tiene 7 meses actuando, y ya hay un 70% hasta noviembre, como bien nos comentabas, de pesimismo. Esperemos también que la actitud de cada uno de los ecuatorianos, por ese afán de seguir reactivándonos, también colabore con las decisiones gubernamentales que sin duda no son fáciles. Seguro, ¿no? Es un año que nos toca no sé, a los ciudadanos nos toca el reto de la reactivación y al gobierno lo propio, y en ese caso el tema de la negociación, entiendas en el buen sentido, porque en política hay negociación, que la palabra esté desvirtuada por completo no quiere decir que no le exista, al contrario, ojalá se dé en los mejores términos y en beneficio, eso sí, de los intereses ciudadanos, pues se genere precisamente una muy buena negociación y se lleguen a felices términos y acuerdos, y más que nada se evidencie lo que tú decías, de esos proyectos esperados, que se transparente y que se pongan ante la opinión pública en beneficio del pueblo, porque eso es lo que se espera, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es. Y que de una u otra manera tengamos claro, ¿no es cierto?, cuál es la hoja de ruta de cada uno de los actores políticos, ¿no? Para que también el ecuatoriano empiece a prepararse para enfrentarse a una elección en febrero del 2023, ¿no es cierto?, con mucho más información. Yo creo que nuestra obligación como ciudadanos es el tener información, el recabar información de fuentes fidedignas, el no confiar finalmente en lo que leemos siempre en redes sociales, el contrarrestar la información y el tener un criterio propio, ¿no? Es decir, el pensamiento crítico creo que es un gran reto para nosotros, siempre no se diga en el año que vamos a enfrentar. Y más responsabilidad en el voto, porque luego nos estamos lamentando, ¿verdad? Totalmente. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en el programa. Igual para ti, felices fiestas, que recibas muy bien el año y esperamos tenerte de vuelta en 2022 con nosotros en Hola Mundo. Un abrazo desde Hola Mundo, Pedro. Muchas gracias, Rodrigo, Valeria. Un buen año. Saludos. Igual.